Me quedaba hasta la 1, 2, 3 de la mañana al principio, pero así sin darme cuenta, porque tanto me gustaba que empecé como a investigar un montón. O sea, yo quería lanzar un programa para ayudar a las mujeres emprendedoras en sus negocios, o sea, para que lancen sus negocios. Pero yo era, o sea, cero, pues, ¿no? O sea, ¿quién es Melissa Scrivens? O sea, nadie me iba a comprar un programa que costaba 700 soles. O sea, era un programa bien exclusivo. Yo era desconocida en ese momento. O sea, la verdad es esa. Tú no vas a desembolsar ese dinero a alguien que no tienes idea quién es. Entonces mi estrategia fue apalancarme de gente que sí era conocida. Yo ya sabía en un futuro que yo quería dedicarme al 100% a mi negocio, pero no sabía cuándo iba a pasar y no sentía que era el momento de renunciar. La típica pregunta, ¿y cuándo renuncias? ¿Y cuándo renuncias? Y yo la obviaba porque para mí eso era un problema, era una presión, porque yo no me atrevía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Idea a Negocio, el podcast de Agéndalo. Ya estamos grabando el 4º capítulo, así que hoy día tengo una invitada muy especial. Ella es Melissa Scrivens. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola José, gracias por invitarme a tu podcast. Sí, encantado de tenerte acá. De hecho, nos conocemos hace mucho tiempo, desde que empezabas con el tema del emprendimiento. Yo también empezaba con Agéndalo y hemos conversado muchísimas veces, así que encantado de tenerte el día de hoy. No, gracias a ti por este espacio que nos permite igual a todos nosotros poder mostrarnos un poquito más y hablar así a la distancia. Me parece un éxito, de idea a negocio, me encanta. Claro, nació gracias a ti una... Porque te copiaste, se copió. No me copié. Pero de verdad que cuando lo estuvimos pensando con Greco, que es la persona que nos ayuda en las redes y a editar este podcast, empezamos a rebotar ideas y cuando salió de idea a negocio, me gusta. Y después cuando te invité para el 4º capítulo, recién me di cuenta, oye, este nombre está bastante parecido. Felizmente que ya no se llama de... Sí, menos mal. Bueno, Meli, para que la audiencia te conozca un poco, cuéntanos sobre ti, ¿cuál es tu trayectoria profesional? Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Melissa Scrivens, de hecho ahora se llama así mi marca. A ver, yo empecé, en verdad como creo que la mayoría de nosotros, en forma tradicional, ¿no? Que sales del cole, te vas a una universidad tradicional y empecé a hacer las famosas prácticas. De hecho, en la universidad, por ahí que trabajé para generar mis propios ingresos, trabajé, me acuerdo que en Chili's, esa fue mi primera chamba. Ah, maya. Sí, trabajé en Chili's, en donde en verdad tuve como el primer contacto con clientes difíciles a mi corta edad en ese momento, porque atendía las mesas y todo. De ahí me fui a hacer prácticas y mis primeras prácticas en verdad empezaron en bancos, o sea, como en entidades bancarias, ¿ya? Me acuerdo que empecé en Citibank y ahí estuve, como 2 años y medio, y luego terminé la universidad y seguí ya en ese mundo bancario que ya es muy difícil de salir en realidad. Estuve en el Citibank, de ahí, o sea, me gradué y empecé en el banco de crédito, en el BCP. Me acuerdo que veía la plataforma, un producto digital para empresas, que era para pagar haberes, proveedores, etc. Ahí era junior, pues, ¿no? Era como que era una esponjita como aprendiendo de la experiencia de todos. Y de ahí me llamaron, ahí estuve como 2 años, me acuerdo, y de ahí me llamaron de Interbank. Y ya, o sea, ya estaba metida en el mundo de bancos. Full banca. Full banca. Y de Interbank me encantó porque sí empecé me acuerdo que a ver un segmento empecé a ver el segmento de emprendedores, ya de independientes, me acuerdo clarito, sin saber que yo en algún momento me iba a convertir en uno de ser parte de ese segmento tan difícil, tan poco escuchado por los bancos y tan poco atendido, ¿no? Entonces me metí a hacer como toda la parte de marketing, de estrategia. Me encantó y de ahí me fui a hacer una maestría. Ya tenía como 4 años como de experiencia laboral y me fui a hacer una maestría afuera. Estuve 1 año en España haciendo una maestría en marketing y ventas. Y ya, por eso ahora soy magíster. Y ya, que de hecho eso sirve un montón para el mundo corporativo, pues, ¿no? Porque de hecho yo me fui todavía pensando en quiero regresar con ese título para poder que me asciendan, ganar más, ¿me entiendes? Como que esa idea de seguir ascendiendo y ya dentro de una empresa, lamentablemente cuando ya
tienes cierto seniority, ya para ciertos puestos te piden tener como un grado académico superior, ¿no? Entonces ese fue mi principal motivador. Pero en realidad lo que no sabía es que todo este año, fuera de mi casa, fuera de trabajar, me iba a empezar a cuestionar un montón de cosas de mi vida, ¿no? Entonces fue como que mi primer duda existencial, como que si en verdad era feliz con lo que hacía. Y tenía, mira, José, tenía 27 años, ¿ah? O sea, ya era relativamente viejita. No sé, ¿ah? Yo empecé a cuestionarme a los 30 recién. Mira, claro, yo tenía 27, 28 y para una maestría ya eres mayor, porque yo estaba con gente más chibola. Y bueno, aprendí, sí, estudios, pero más allá, o sea, lo que me dio estar fuera de acá hice un montón de contactos, ¿no? Un montón de networking, empecé como a cuestionarme lo que hacía, si en verdad me gustaba estar en bancos, ¿no? Si quería toda mi vida estar ahí. Fue bien como complicado, pero a la vez me es divertido. Y la pasé de lo lindo allá, ¿no? Solamente que veía que mi plata se acababa. Y luego regresé y ya tenía un puesto casi asegurado en Interbank, en donde yo estaba, porque tienes miedo que nadie te contrate, ¿no? Y luego, pero no era como, era otro puesto que me dieron a elegir, pero no ganaba tanto más como yo quería, ¿ya? Y luego mi gerente anterior del BCP me llama al mes que yo llegué a Perú. Me llama y me dice, oye, Meli, ¿no quieres venir sé que has ido a hacer una maestría? Y ahí empezó como que un grado mucho mayor, una responsabilidad porque ya tenía un equipo, empecé a ver metodologías ágiles, como que todo diferente a lo que una forma tradicional del banco, ¿no? Que en realidad eso me ayudó muchísimo para construir mi negocio, ¿no? Que era aprender a crear productos, diseñar, todo lo que ve un product manager, ¿no? Todo lo que ve un jefe de producto. El banco en ese momento empezó a transformarse totalmente culturalmente y entró todo el tema de metodologías ágiles, de trabajar en tu squad. Yo era product owner. Entonces como que aprendí mucho de tecnología a la mala, porque yo había estudiado administración, ¿no? Entonces tenía un equipo multidisciplinario, front, back, o sea, gente que yo en mi vida dije, ¿qué es eso? ¿Dónde me he metido? O sea, un equipo muy diferente a lo que normalmente yo estaba acostumbrada, ¿no? Y fue un gran reto, la verdad, un reto porque todos estaban juntos, yo los lideraba además y yo como empecé a aprender a liderar, o sea, pucha, que me cayó un montón de la piscina al principio. Y ahí empecé como que o sea, estuve ya los últimos casi 6 años trabajando en el BCP en diferentes productos, ¿no? Productos para corporativas, luego me pasé a factura electrónica negociable, que era para pymes en realidad, y construí toda la parte digital. Entonces, y ahí ya medio que en pandemia, ya viendo venir, o sea, me gustaba lo que hacía porque era nuevo, o sea, no era la parte tradicional, era algo nuevo, las metodologías ágiles, me encantaba como que diseñar el producto, hablar con gente con otros skills, llevar a producción diferentes funcionalidades, como que era tan cambiante que sí me vacilaba que ese dinamismo y esa como rapidez que te da el mundo agile, pues, ¿no? Que te da la agilidad. Entonces, eso me vacilaba un montón porque era totalmente nuevo, pero ya tenías una Melissa que tenía ese bichito, y cuando a mí se me mete un bichito, No o sea, paras. no paro. Entonces yo decía, ya, pero yo como me gusta lo que hago, pero no me veo toda mi vida, o sea, no quiero seguir ascendiendo. Ese fue mi primer problema. Yo ya no quería ascender más dentro del banco. ¿Por qué? Porque mientras más asciende, menos vida tienes. Entonces, yo empecé o sea, ahí en ese entonces fue pandemia y de forma muy natural, en verdad, fue donde empecé como mi primer, o sea, no mi primer negocio porque ya había tenido unas burradas antes. Intentos de negocio. Intentos de negocio, pero como que, porque yo no sabía, pues, qué era emprender, qué significaba hablar con proveedores, clientes, o sea, para mí era nuevo,
Pero en pandemia fue como que mis inicios ya del negocio que ahora ha evolucionado a lo que es ahora, ¿no? Pero qué interesante. O sea, has tenido una línea de carrera bastante variada. Cuando estabas en Citibank, ¿en qué estabas practicando? Claro, yo en Citi veía lo que era, me acuerdo, Citi Direct, que era una plataforma digital para empresas. O sea, lo mismo que yo veía en Citibank, esta plataforma digital para empresas, la empecé viendo en el BCP, por eso el BCP me llama, porque yo había visto la misma plataforma. Entonces, como yo había visto la misma plataforma, en un momento como que sí me llegué a aburrir, que era toda la parte en verdad de o sea, yo en ese momento que era, me acuerdo que era analista junior, creo que veía muchos temas de data, aprendí a usar demasiado el Excel, por ejemplo, ¿me entiendes? Como tablas dinámicas, ver cuáles son los clientes que más lo usaban, cuál era como que los montos que más cargaban, qué campañas hacíamos para que no se vayan, pero para clientes muy corporativos. Pero al final igual veías un producto, había alguien encima que era como el product manager de ese producto. En ese momento, sí, en ese momento se llamaba jefe de producto y yo era su analista. Ahí tú Yo era el tú analista le de ayudabas con toda la producto. información que Yo le necesitaba. yo le ayudaba con toda la data, analizaba, era full como literal analizaba. Y ya recién cuando me voy a Interbank fue que empecé a ver, se llamaba ejecutiva de segmento, que ya era más chévere porque veía el segmento independiente, que es un locón, ¿no? Entonces tenía que irme a las agencias para levantar la información de todos los puntos de dolor de los emprendedores, porque o sea, la misión que yo tenía era que ellos migren a los canales digitales en ese momento. As- Querían sacar a la Y gente de eso es tiendas. prepandemia, o sea, eso es hace buen tiempo, que era mucho más Uf, difícil para que era entiendan eso. mucho más difícil, o sea, era bien complicado y además que, sí, pues, o sea, imagínense si hoy en día los emprendedores tienen muchos dolores cuando piden un préstamo en un banco y escuchaba muchas quejas, ¿no? Entonces era cambiar mentalidades antes de pandemia, es bien complicado. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder, entonces, hacíamos como pequeños MVPs que yo probaba in situ, en las agencias, ¿no? Hablando con los clientes, literal. Buenazo. Y ya luego todo lo que nos contaste, que te fuiste a la Y ya maestría, de todo el ahí tema es... de metodologías ágiles, ¿no? Yo ya era product owner, o sea, yo ya tenía mi equipo que me analizaba la data. De alguna manera ahí te empezaste a relacionar más con el mundo de la tecnología, porque manejar, claro, un equipo donde hay un front, hay un back, hay distintos participantes. ¿Cómo así nos decías que en pandemia empezó a nacer muy naturalmente tu negocio? Este primer negocio, ¿cómo se llamó y cómo fue que pensaste en eso? O sea, ¿cómo pensaste en esa idea y cómo empezaste a ejecutarla para convertirla finalmente en un emprendimiento, ¿no? Ya, mira, lo que sí yo siempre tuve era que a mí como persona me gustaba comunicar, ya, siempre, o sea, era algo que siempre estaba, lo tenía inmerso en mí desde que empecé a trabajar me di cuenta de eso, que yo era una persona que le gustaba comunicar y ayudar a otras personas, o sea, a mis pares, y yo sabía algo, les explicaba, como que siempre tenía esa vocación de servicio, de repente porque yo estudié administración de servicio, ¿ya? Pero tenía eso, ¿ya? Entonces, y me gustaba hablar, decir las cosas que yo pensaba, no me gustaba quedarme callada. ¿Por qué te digo esto? Porque salió todo ese tema que nos encerraron. Yo me di cuenta que muchas personas cercanas a mí, amigos o amigos en ese momento, sí, mi esposo, lo sacaban de los trabajos, se quedaban sin trabajo, ¿no? Porque acuérdate que en pandemia las empresas, ¡pum!, eficiencia total y ya, ¿no? Entonces mucha gente se estaba quedando sin trabajo y me di cuenta que de la nada el pico de emprendimientos empezó a crecer un montón. Entonces de la nada a no haber nada de negocios empezó, pero sentía que no lo hacían muy de forma alocada. Y literal, José, un domingo, me acuerdo clarísimo, un domingo en la casa de mis papás, yo simplemente nació así, o sea, cero planeado, dije, ay, voy a abrir una cuenta de Instagram para, del conocimiento que yo sé, que de este poco conocimiento que he podido saber de mis experiencias laborales y de mi año en la maestría, y para esto que ya había estudiado, ¿sabes a dónde que había estudiado? De Power MBA, ¿te Ah, acuerdas? sí, sí, sí. Yo me metí a ese curso ¿De verdad? porque me metí porque ya había tenido estos negocios medios que, ¿te acuerdas que medios Ajá. que nada que ver? Entonces, yo siempre tenía como, ¿pero quién te enseña a emprender? Me decía, ¿pero quién te enseña a emprender? Y me metí investigando y me metí oye, y me pareció buenazo, ¿ya? Me pareció chévere todos los ejemplos que te dan prácticos.
Y yo dije, y tenía un cuaderno lleno de apuntes. Y yo, te lo juro que yo decía como, no, al menos esto siento que le puede servir a alguien que quiere emprender. Literal, me acuerdo clarísimo que abrí Instagram y creé Idea tu negocio. Idea, así se llama, Idea tu negocio, porque en un inicio era ayudarte a que hagas negocio con las ideas que yo iba posteando. Y hice mi primera publicación, de hecho ni siquiera la he borrado, o sea, abrí Canva, me acuerdo, y de mi cuadernito de apuntes o de conocimientos que yo tenía, empecé como a cambiar un poco y transformarlo a la forma en que yo lo veía. Así literal nació, o sea, no con el pensamiento de quiero generar un negocio que me dé plata, en realidad, sino como creo que tengo tanta información en mí que le podría ayudar a alguien que se está quedando sin chamba ahorita y que está haciendo un negocio. Eso es bien interesante porque tu negocio parte desde el principio con un propósito claro, que es algo muy importante porque en los emprendimientos muchas veces, como es difícil, cuando las cosas se ponen complicadas, si no tienes claro ese propósito, puedes dejarlo, abandonarlo, ¿no? Sí, tal cual. O sea, ese era mi propósito porque yo seguía trabajando también, ¿no? Entonces no lo veí como un negocio, como suena un negocio, sino lo vi como ayudar a los demás a emprender, ¿ya? Así nació. Tú llevas con este negocio una buena cantidad de años en paralelo mientras vas trabajando y justo se da coincidencias que en tu trabajo se da la oportunidad que puedas ir y meterte de lleno en el negocio porque iban a hacer unos cambios ahí, ¿no? Unas reestructuras. Entonces tú te metes de lleno en el negocio y cómo así evoluciona tu negocio, a qué cambia, cómo viste el cambio de meterte al 100%. O sea, lo que pasó en pandemia fue que el BCP y muchas empresas mandaron a todos los colaboradores a trabajar en sus casas. Entonces, ese tiempo que yo perdía en trasladarme, lo empecé a usar en generar contenido para esta idea tu negocio, ¿no? Porque realmente no me iba a dar la vida tampoco si es que tenía yo la estructura de antes, ¿no? Entonces, una de las cosas bonitas que me pasó es que gracias a ese tiempo yo optimicé más mi tiempo en el BCP y me quedaba tiempo a las 6 de la tarde en punto, que terminaba, en dedicárselo a este nuevo negocio. Y sí es cierto que al principio tanto me gustaba porque ya me metí a investigar. O sea, yo antes no había investigado porque como lo mío no había nacido ese concepto de, ay, quiero crear qué cosa, a ver, voy a pensar, entonces voy a hacer mi link Canva, ¿no? No, yo como que lo hice al revés, ¿no? Ya en el momento que estaba creado empecé a seguir a personas que yo en mi vida sabía porque yo no estaba metida en ese mundo, ¿no? Manja, oye, ¿cuántos seguidores? Decía, y comencé a seguirlos, investigar, ¿no? Eso fue como que la primera etapa para yo como ya decir, no, me gusta, me vacila, quiero que esto se quede como un negocio, ¿me entiendes? Entonces me quedaba hasta la 1, 2, 3 de la mañana al principio, pero así sin darme cuenta, porque tanto me gustaba que empecé como a investigar un montón, ¿ya? Entonces, el primer aprendizaje fue que, bueno, lo primero que saqué en realidad fue, o sea, a los 6 meses, un programa que se llamaba Trasciende Mujer, ¿ya? Por lo cual, o sea, yo quería lanzar un programa para ayudar a las mujeres emprendedoras en sus negocios, o sea, para que lancen sus negocios, ¿ya? Pero yo era, o sea, cero, pues, ¿no? O sea, ¿quién es Melissa Scrivens? O sea, nadie me iba a comprar un programa porque un programa que costaba 700 soles, o sea, era un programa bien exclusivo, ¿ya? Entonces, porque yo era desconocida en ese momento, ¿te das cuenta? O sea, ¿quién iba con, o sea, la verdad es esa, tú no vas a desembolsar ese dinero a alguien que no tienes idea quién es, ¿me entiendes? Entonces, mi estrategia fue apalancarme de gente que sí era conocida. Pero entonces empecé a tocar puertas a Daniel Bonifaz, a Ileana Tapia, a varios que, o sea, que hay gente que me contestó y hay gente que hasta el día de hoy no me contesta. Pero lo digo porque esa gente, o sea, confió en mí, te das cuenta. O sea, para ellos yo también era una desconocida en ese momento, pero confiaron en la propuesta del programa. Entonces, lo que hice fue apalancarme en los profesores que iban a dictar el programa. O sea, yo era la que había diseñado el programa, pero yo era como la mentora más que la que dictaba los cursos, ¿te das cuenta? Entonces,
me apalanqué en ellos y empecé ya a tener ciertos seguidores, porque ellos promocionaban también el programa en sus redes. Entonces empecé a crecer gracias primero a ellos, ¿no? Porque me dieron visibilidad. Entonces ya tenía como rápidamente, como, no sé, habré tenido en ese momento ya sus, no sé, 5.000 seguidores, imagínate, ¿no? Entonces, ya pues con ciertos seguidores ya podía como yo sentirme como ya ir sola, igual por el mundo, pero al principio fue eso. Y en el programa de Trasciende Mujer, ahí fue donde yo aprendí demasiado de las mujeres, porque yo siempre me ha gustado escuchar a mis clientes, o sea, soy bien metida en eso, ¿ya? Entonces, cada clase que se da era un programa que duraba 4 semanas, más o menos, eh, y tuve 3 promociones de Trasciende Mujer, ¿ya? Y eran más o menos 35 personas, 35 mujeres por programa, y yo estaba en todas las clases y siempre me quedaba después de las clases o había también un foro de discusión para hablar con ellas. Y ahí empecé a escuchar todos los dolores que tenían, ¿no? O sea, como entender qué estaba pasando en ellas, ¿no? Si realmente cuáles eran las problemáticas que tenían. Y ahí es donde yo empiezo como ya a darme cuenta cuál era el giro que yo le quería dar, o el primer giro, ¿no? Porque la verdad es que siempre estoy evolucionando y aprendiendo siempre, pero como que ahí fue donde dije, ok, no quiero hablarle a todo el mundo, le quiero hablar a las mujeres. O sea, eso fue lo primero, ¿no? Como que le quiero hablar a las mujeres, porque quiero que las mujeres en verdad, o sea, quiero tener un impacto en en la vida de las mujeres en nuestra sociedad. Y eso fue para mí clarísimo, como que el primer, ya, no le quiero hablar a todo el mundo, me quiero dirigir a ellas, ¿ya? Empecé como, acabó el programa, salí embarazada, me acuerdo, y luego me di cuenta que así como yo, habían muchas otras personas que hablaban de ayudarte a crear empresa. Y la verdad es que, mira, eso sí es un aprendizaje, porque uno también tiene que darse cuenta de sus habilidades, ¿ya? Y yo muchas veces como no me sentía que yo podía aportar tanto en la vida de esas personas. Sentía que habían otras personas que lo podían hacer mucho mejor que yo, porque eran personas que tenían o sea, negocios ya de antes, ¿te das cuenta? Como que ya eran emprendedores. Y yo dije, ya, si me ponen literal en un jurado, con un jurado ahí en una tarima a competir con tal, que eran como los que hablan, y, o sea, el mismo discurso que yo, tú, Melissa, sientes que vas a poder como romperla, o sea, te llevarías el primer lugar. Y yo dije, no, o sea, yo misma me contestaba. Dice, no, o sea, en verdad me di cuenta que había gente que la hacía mejor que yo, porque yo no había encontrado en lo que realmente yo era buena y podía dar a la sociedad. Y ahí es donde dije, ya, como que fue la primera reestructuración de todo lo que había creado. Y yo dije, y empecé a pensar yo misma, ya, o sea, en qué me siento cómoda? ¿Cuáles son los temas que yo domino? ¿Qué es lo que en verdad, o sea, te puedo hablar con total naturalidad y certeza que sé? Y claro, finalmente era todo lo que había aprendido en todos mis años corporativos, que era toda la parte de productividad, ¿no? Toda la parte de tiempo, de cómo organizarte. O sea, finalmente yo hacía eso, solamente que a veces uno está tan inmerso en ese rol que no te das cuenta que de eso puedes hacer negocio, te das cuenta. Pero algo que aprendí en el programa fue la importancia del bienestar, sobre todo en las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas tenían muchas ideas hermosas, pero se quedaban por un tema de no confiaban en ellas, tenían un problema y el problema las superaba, ¿no? Entonces eso hacía que sus negocios y ellas se separaran. Y no encontré una propuesta en el mercado que junte el bienestar con un tema de negocio. Siempre las veía por separado. Entonces yo dije, clic, yo quiero como entrar acá, posicionarme como, no hablar del negocio total, porque realmente no es algo que, o sea, yo domino, o sea, yo recién estoy haciendo negocio también, ¿me entiendes? Pero sí una productividad con bienestar. Entonces junté productividad consciente, que es lo que hoy en día transmito y hago, ¿no? Que es, o sea, tener una productividad consciente básicamente es poder alcanzar tus objetivos, poder maximizar tus resultados, pero con un enfoque consciente que equilibra
la eficiencia con el bienestar personal, ¿no? En otras palabras, que puedas tener resultados significativos en el negocio o en la empresa que estés, pero sin descuidarte a ti como persona. Buenazo. Tengo ahí dos dudas. La primera es, ¿en qué momento cambió el nombre de Idea tu negocio a ahora solo Melissa Scrivens como marca personal? Y lo segundo era lo que te preguntaba de cuando te metiste a tiempo completo, si sentiste ese cambio también en lo que le puedes aportar a tu negocio, ¿no? Ya, buenísimo. Ya, primero te contesto lo primero porque fue lo primero, ya, que es donde salí de la empresa. Ya, o sea, tenía dos mundos, ¿no? O sea, yo trabajaba en una empresa y luego tenía el mundo de emprendedora. Convivía así, ¿ya? Pero yo ya sabía en un futuro que yo quería dedicarme al 100% a mi negocio, pero no sabía cuándo iba a pasar y no sentía que era el momento de renunciar. Acuérdate que yo ya en ese entonces había estado como 9 años trabajando en un mundo corporativo, o sea, demasiado acostumbrada a ese ritmo y a ganar tus ingresos fijos. Tú también has estado en el corporativo. Y en o sea, banco sabes también. perfectamente. Y en banco. O sea, tu bonito y tus utilidades. Tus utilidades, el bono, la bollería, o sea, todo, ¿no? Y estaba en mi zona de confort, porque realmente tenía un equipo, ya conocía el producto, sabía perfectamente a quién tocar la puerta dentro del banco, o sea, no estaba aprendiendo y estaba más consolidada, por lo tanto, mi mayor atención estaba en mi negocio. Entonces, cuando yo salgo embarazada en la última promoción de Trasciende Mujer, me acuerdo, y yo seguía trabajando, luego nace José Ignacio y ya estaba, justo me cambiaron mi jefa que amaba que yo emprendiera, se fue del banco, se fue o sea, igual dentro del grupo, pero se fue. La cosa es que yo estaba yo estaba en duda existencial de cuándo, o sea, siempre la gente me decía, ¿y cuándo renuncias? La típica pregunta, ¿y cuándo renuncias? ¿Y cuándo renuncias? Y yo la obviaba porque para mí eso era un problema, era una presión, porque yo no me atrevía, la verdad, esa es la verdad, no me atrevía a dejar mis ingresos hermosos por emprender, pero también sentí que mi negocio me necesitaba. O sea, sentía que había llegado a un punto, pero tenía que tomar también una decisión de, oye, ¿quieres quedarte como que en ese punto o seguir escalando? Porque me di cuenta que había mucho potencial en lo que yo estaba dando. El universo se alineó y lo que pasó fue que la nueva líder que tenía en ese momento, literal, fue así, Melissa, o te cambias de área o negociamos tu salida. O sea, en verdad fue así, la verdad fue esa, que yo en ese momento, como sí tuve un cambio, o sea, un cambio de líder, yo la verdad es que ya no daba el 200% en la empresa, porque, o sea, sino que ponía más mis límites, y era mamá, cuando uno es mamá, tus prioridades cambian absolutamente, tenía un negocio, entonces... literal me iba a las 6 de la tarde, o sea, era mucho más o sea, respetaba mis horarios más, etcétera. Entonces hubo un cambio estructural dentro de la empresa y me propusieron poder o sea, incorporarme a otra área, ¿ya? O negociar mi salida, ¿ya? Entonces yo en ese momento fue como fue bien difícil porque uno que la verdad es que o sea, por más de que yo sabía que quería mi negocio y lo bueno es que tenía mi negocio, nunca me vi venir eso, ¿me entiendes? Entonces igual es tu ego, ¿no? Que te pase eso, pero yo sabía que podía recolocarme en el banco porque yo ya había pasado por otras áreas. Entonces sabía que había gente que, o sea, como que sí podía, o sea, confiaban en mí, que me podían meter. Entonces era una decisión complicada de, oye, me meto a otra área y obviamente tengo que dar el 200% porque voy a empezar en esa nueva área y que están apostando por mí, o negocio mi salida. Entonces ahí me asesoré en verdad, con jefes que había tenido yo antes y que me conocían 100% y necesitaba como que la voz de la experiencia en ese momento, ¿no? Y que me ayudaron un montón, o sea, como mentores, y dije, no va a haber otra oportunidad de negociar mi salida. Era mejor momento imposible. Claro, y de irme con plata para poder meterlo en mi negocio, ¿me entiendes? O poder también subvivir, ¿cómo es? Como subsistir en un lapso de tiempo, porque en algún momento lo que iba a pasar es que yo iba a terminar renunciando, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo, hoy en día como el universo se alineó
Y eso fue literal hace un año, ¿ya? Cuando José Ignacio, mi hijo, tenía un año. O sea, fue bien complicado, pero a la misma vez dije, ya, todo pasa por algo, a darle con todo, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me fui 100% a dedicarle a mi negocio, a mi empresa, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Ah, ¿en qué momento cambié el nombre? Ya, es otras dudas existenciales que pasan en tu negocio, que también seguramente te ha pasado a ti, que ya empezaba a dictar talleres, a hacer programas, todo en base a esta gestión del tiempo, a cómo lograr tus objetivos, a una planificación estratégica, a organizarte mejor, y ya el tema más de productividad, pero tenía el nombre de toda la vida, que era Idea Tu Negocio, que no me representaba, o sea, cero me representaba, ¿te das cuenta? Idea Tu Negocio, cuando yo ya no ayudaba a la gente a hacer negocio, pero se había quedado, porque creo que eso pasa siempre cuando no tienes como de repente un equipo en el cual cada uno tenga responsabilidades, todo cae en mí, te das cuenta. Entonces, contraté a una asesora de negocios, ¿ya? Y le dije, tengo esta duda existencial, tengo como que estos productos, pero necesito como ordenarme. Estaba como muy desordenada, ¿ya? Estaba como tirando, o sea, un montón a todos lados. Y ella literal me ayudó y me dijo, hicimos como así un montón de semanas, me acuerdo, o sea, de trabajar juntas, ¿no? En co-crear juntas, y nació así como, lo que pasa es que mi cuenta siempre era una marca personal, pero yo no me había dado cuenta. O sea, yo en Idea Tu Negocio, finalmente siempre yo comunicaba, siempre salía, siempre se estaba comportando esta cuenta de Instagram como una marca personal, pero yo no me atrevía a poner mi nombre. Entonces, en realidad, así hasta que dije, no, voy a cambiar, porque mi estrategia finalmente era posicionarme yo como experta en productividad consciente, y que de ahí baje, o sea, ese sea mi paraguas, y de ahí tenga o sea, finalmente para mujeres, pero para mujeres profesionales, para mujeres empresarias y también para empresas. Bueno, sí, tiene todo el sentido ese cambio de nombre. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo has llevado esa marca personal a que empiece a monetizar con los distintos temas que vas manejando por ciertos segmentos? ¿Qué productos, qué servicios le ofreces? Ya, mira, yo tengo básicamente, o sea, podría decirse 3 segmentos, ¿ya? O sea, que son igual, ya tengo el que es para mujeres en general, que es mujeres profesionales y empresarias, o sea, que las que trabajan en una empresa y las que tienen su negocio, ¿ya? Y ahí tengo para ellas, o sea, un programa, ¿no? Que es Tiempo Consciente, ¿no? Es un programa que básicamente lo que les da es una metodología de trabajo para optimizar sus resultados. O sea, es bien gestionar tu tiempo y maximizar tu productividad, ¿ya? Entonces es un programa que tiene una duración y tiene encuentros conmigo, que de hecho esto está como evolucionando a hacerse más digital para poder escalarlo mucho más y que no sea solamente como encuentros. Luego, para estas mismas mujeres, tengo una comunidad que acabo de lanzar ayer, literal. Es una comunidad gratuita, porque eso me faltaba. No tenía como que algo que aloje, y que es Movimiento Me, porque finalmente mi marca personal, que es Melissa Scrivens, el logo es, o sea, es tu tiempo, tu poder. Ese es el eslogan, ¿ya? Entonces, de tu tiempo, tu poder, se abre todo para abajo, y creamos un movimiento Me, finalmente. Entonces, ese movimiento Me se ve en una comunidad donde están todas las mujeres, y tenemos un calendario mensual en donde hay 6 líderes que son chicas con las que yo he tenido programas, o sea, alumnas mías, que hoy en día lo que hacen estas alumnas es retroalimentar esta comunidad. Entonces, ellas mismas, cada una es experta en algo y tienen webinars. Eso es como para mujeres profesionales y empresarias. Luego, para mamás, que es mi subnicho, que es en verdad en donde estoy mucho más metida. Además, yo también, desde que me convertí en mamá, pues le doy mucho más relevancia a esto. Está también un programa que es Tiempo para Mamá, ya, que básicamente ahí es ayudarlas o sea, tener tiempo para ellas, a gestionar mejor su tiempo,
pero saber que pueden cumplir sus sueños igual, o sea, no por el hecho de ser mamás ya no puedes o trabajar o emprender. Luego tengo un producto físico, que es el Momentos para ti, que es el MOM, de MOM, que son 30 cartas de retos diarios, etcétera. Y tengo algo nuevo, ¿no? Que no, todavía no lo puedo decir, pero que tiene que ver con experiencias. Ah, qué excelente. Tienes un montón de cosas. Sí, pero es como y para corporativos, ¿no? O sea, pero básicamente, o sea, si lo vemos más que por segmento, si te das cuenta, son dos programas, ¿no? Tiempo Consciente, que es como el programa estrella, y Tiempo para Mamá, que es para mamás. Esos son mis dos programas banderas, ¿no? O sea, a nivel de programas. Y luego estoy construyendo como una experiencia, ¿no? Y ya todo lo que hago con marcas o con empresas para dictar charlas, programas ad hoc para las empresas, para que sus colaboradores puedan maximizar sus resultados. Y ahí yo soy coach en hábitos, entonces le meto coaching ejecutivo, le meto metodologías ágiles, pero todo siempre centrado en la productividad consciente, ¿no? Buenísimo. Justamente tú eres, para llevar todos estos programas que tienes que ser muy organizada, muy productiva y también utilizar algunas herramientas que te ayuden en eso. Tú utilizas actualmente Agéndalo, no sé si le puedes contar un poco a la audiencia cómo es que lo utilizas en tu día a día, ¿no? Claro, en realidad, a ver, como tú lo has dicho, o sea, yo en realidad decidí irme por tercerizar cosas y que esos sean mis aliados y yo liderar todo en el negocio, ¿no? Todavía no tengo socios, por lo tanto tengo que ser muy organizada, muy planificada y tener herramientas que me ayuden en esa gestión diaria, ¿no? Entonces no me puedo como realmente complicar la vida, ¿no? Entonces, todos los procesos que yo tengo los trato siempre de digitalizar y de sobre todo optimizar como el tiempo para dedicarle ahora mucho más a la parte estratégica y de crecer en la comunidad, ¿ya? Entonces, justamente, Agéndalo me ayuda porque como yo brindo un servicio, en realidad, y tengo muchas también asesorías uno a uno, o inclusive también cuando dicto algún taller, alguna charla, por ejemplo, en vez de yo misma tener que como contactar a cada una, que me confirman y les mando un correo y luego les mando las agendo, ¿no? En su calendario y luego con un recordatorio. Y entonces, toda esa, o sea, como parte operativa de poder llegar a tener una reunión con alguien, ya sea uno a uno o grupal, Agéndalo me lo simplifica, porque yo simplemente, literal, entro, ya una vez hago la configuración y por ahí ya tengo, uno, la visibilidad de marca, porque literal me pueden encontrar por ahí sin yo tener que mover un dedo en realidad, porque ya se dan cuenta por los comentarios, los feedbacks que me dejan las demás chicas, las reseñas. Entonces me llegan clientes que yo en verdad ni siquiera como he tocado la puerta, ¿te das cuenta? Y literal me ayudan porque me llega a mí, oye, tal fulanita ha sacado una asesoría contigo en tal fecha y yo, listo, lo tengo automáticamente en mi calendario registrado y esa persona también lo tiene y simplemente automáticamente también les mandan una alerta antes de juntarnos según la configuración que yo he puesto ¿no? de cuántos días antes o tiempo antes avisarle y pum, me conecto a Zoom y ya estoy con la persona. O sea, te das cuenta que no tengo que estar metida, entonces en verdad sí me ayuda un montón. Y también cuando hago talleres y pongo un taller con el nombre, digo ya, en Instagram simplemente digo, voy a editar tal charla, inscríbanse acá, ¿te das cuenta? Entonces es como, ya, simplemente como me olvido eso porque además, y además, algo que me parece monstruo es que tiene como si fuera un email marketing integrado, ¿me entiendes? Entonces, de cada cosa que hago, yo puedo decir, ya, después de tantos días, como mándales este correo, ¿me entiendes? Después de tanto, esto. Entonces, no es como solamente el encuentro, sino ya la parte de postventa y de tener ya como contacto con tus clientes más allá, ¿no? Y tienes la data y todo. Entonces, sí me ha ayudado muchísimo en esa parte, como en ahorrarme tiempo, en digitalizar procesos y en no olvidarme también de las cosas, porque yo también soy muy olvidadiza, entonces todo lo tengo que tener así registrado. Buenazo, Meli. Entonces, lo que me falta preguntarte es qué es lo que se viene, qué proyectos futuros tienes cerca. Ya, tengo uno que en realidad
o sea, es de experiencias para mamás, ¿ya? Que ese todavía estoy como viendo el nombre. Pero tengo uno que acaba en realidad de salir la semana pasada, que es un podcast, pero en Spotify nada más, o sea, un podcast, un audio podcast, que en realidad lo que hablo es un monólogo, ¿ya? Que es la historia de mi viaje, se llama. Y literal es un poco lo que hemos hablado, pero como haciendo doble clic en algunos temas. O sea, la mayoría de mi vida he estado en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, y luego al final, algunos años emprendiendo. Entonces, hablo literal de cosas de aprendizaje, de encuentros, de retos que he tenido a lo largo de esta carrera. Entonces, es como literal lo hice pensando en que en algún momento cuando yo sea viejita me gustaría como volver a escuchar estas historias, por eso se llama la historia de mi viaje. Entonces hablo diferentes episodios de mi vida, pero con el objetivo de que otras personas puedan como sentirse también identificadas desde la vulnerabilidad también que podemos tener. O sea, es muy real, es muy, muy, muy real, sin caretas, sin nada. Y lo otro que se viene es un podcast ya, o sea, un video podcast, pero para mamás, ya, en donde voy a tener a mamás tanto profesionales como empresarias y con el objetivo también de entender cómo una mamá en realidad también puede ser una gran profesional y ser una gran también, o ser una gran empresaria, ¿no? Que cómo lograron estas personas llegar a ese estadio, ¿no? En priorizarse, siempre bajo el paraguas del tiempo, ¿no? De cómo tu tiempo o el famoso me time final pudo también ser protagónico en tu vida como mamá y estás ahorita cumpliendo tus sueños. Entonces, de eso va a tratar, ¿no? De entrevistas, más de entrevistar, es como hablar con otras mamás, así a calzón quitado de estas cosas que vivimos las mamás, pero cómo logramos otra vez entrar a esta ruta de cumplir también nuestros sueños personales, ¿no? De que podemos tener otros roles increíbles, no solamente ser increíble mamá, sino increíble mujer e increíble profesional. Buenazo. ¿Cuándo sale este podcast? No, no me digas, no, eso sí no tengo, porque ahí dependo de Dieguito, que me está ayudando con el podcast, pero ya estamos encaminados. Espero en realidad, o sea, mi objetivo es tenerlo en octubre, así que en realidad en menos de un mes estoy como entusiasmada con ese proyecto, la verdad, y como ya estoy, o sea, casi que digitalizado mis programas, me da tiempo para hacer otras cosas que siempre quería, pero que a veces no me daba el tiempo por estar dictando y dictando y dictando programas, ¿no? Claro. Bueno, muchos éxitos en este podcast, Meli. Ha sido súper interesante escuchar toda la evolución de tu marca personal. Me parece súper interesante lo que estás creando. Me parece bueno que te apalanques, como dices, en socios, en terceros, que estés utilizando la plataforma. Siempre un gusto estar conversando ahí, que nos des todo el feedback posible. Y para cerrar, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender, de repente que está en la misma situación que tú estabas, de si me lanzo o no me lanzo? ¿Qué le recomendarías a esas personas? Ay, que lo piensen 2 veces. No, o sea, en verdad yo recomendaría yo siempre tengo una filosofía de vida, o sea, la vida es tan corta como para estar pensando tanto y darle vueltas tanto a algo que te hace feliz. Si finalmente tú sientes que es tu pasión, que te hace feliz, prueba, ¿no? Pero siempre digo, prueba, no te tires a la piscina, o sea, ese te tírate a la piscina, no, o sea, yo creo que si tienes algo seguro, tienes una realidad, tienes algo, o sea, como ten eso seguro, mientras que haces un sacrificio, porque emprender es en verdad un sacrificio enorme, o sea, no es nada fácil, creo que la gente que ve a los emprendedores piensa que nos la llevamos fácil y en verdad no es nada fácil, es más difícil que estar en una empresa realmente, entonces, pero tiene que apasionarte, o sea, tiene que literal hacerte vibrar tu negocio, ¿no? Porque si no sientes si lo estás haciendo por un tema más de monetario o porque sientes que vas a tener más tiempo para ti, o sea, no lo hagas, hazlo porque realmente hay un propósito, hay una conexión contigo y eso que estás creando y prueba, y mientras que vas probando vas llevándolo a la par haciendo un sacrificio, porque sí es sacrificio, y luego cuando sientas que ya tu negocio te necesita, pues puedes tirarte un poquito a la piscina.
Qué buen consejo, Meli. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero invitarte para un siguiente capítulo más adelante. Gracias a ti, José. Éxitos en idea a negocio. A negocio. Gracias. Gracias Chao, a ti. chao. Chao.